acá en donde estoy, Sí, en el otro, en el que está sin cámara, a ese. listo, Martina. Bien, perfecto. Muy bien. Bien, ahí pueden ver todos bien la pantalla. Háganme así con el dedito, Se ve así perfecto. los escucho. Muy bien, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Martina, como bien me presentaron, mi nombre es Martina Bertieri, soy psicóloga social y hoy voy a estar con ustedes en esta materia tan hermosa, en mi subjetividad, como decían recién, de teoría de la conducta y las estructuras vinculares, ya que es un tema en realidad nodal para nuestra tarea como psicólogos y psicólogas sociales. Eh, a lo largo de la clase vamos a ir pasando por distintos conceptos de Enrique Pillon Rivière y también trayendo ya en esta epistemología convergente a otros autores que dieron pie a la construcción de Pillon. El espacio para sistematizar la clase, al finalizar vamos a dejar unos minutos para que puedan hacer sus preguntas, para que puedan reflexionar sobre lo que vinimos viendo y si queda alguna duda responderla. Y después vamos a hacer un pequeño intervalo, tengo entendido que hacen de 5 o 10 minutitos, pero bueno, después vamos a ir acordándolo. Bueno, para comenzar en realidad quiero leerles esta frase de Pillon Rivière muy estructural de esta teoría, ¿no? Dice, el sujeto no es solo un sujeto relacionado, es un sujeto producido, y no hay nada en él que no sea resultante de esa interacción entre individuos, grupos, clases, etc. Entonces, lo que quiere decir, ¿no? Que no hay nada en el sujeto que no sea o que no implique en realidad la presencia de un otro culturalizado, ¿no? El otro de la cultura, que también nos instaura en este mundo, vamos a ver después, en estos primeros vínculos. O sea, que estos primeros vínculos nos constituyen y nos estructuran, ¿no? Para el resto de nuestra vida. En esta imagen que ven acá, en las distintas etapas de nuestra vida, a la derecha, ¿no? Abajo a la derecha vemos, primero nacemos en la panza de nuestra madre, ¿no? Después interaccionamos en el jardín o con nuestros abuelos, jugamos, nos formamos, como están haciendo bien acá ustedes, vamos al trabajo, ¿no? Tenemos nuestra vida más adulta, la edad media, la vejez, todo es con otros, ¿no? Esto es lo que quiere decir en realidad Pillón y esta imagen, ¿no? Nunca, capaz ustedes en lo largo de nuestra vida, cuando nos imaginamos en el vínculo, nos imaginamos dos personas, pero es más allá que dos personas. Es todo esos vínculos internalizados que nosotros tenemos y con los que interactuamos en nuestra vida en el mundo exterior. Pero esto es lo potente de la teoría de las estructuras vinculares, que nosotros podemos ver más allá de este vínculo dual que proponen otras teorías y podemos ver el vínculo interno con nosotros mismos y el vínculo externo con los otros. Bien. El vínculo como estructura compleja y triangular. Bien. Dice, cuando pensamos en el vínculo, esto es lo que decíamos recién, ¿no? Surge una estructura, surge una estructura dual, ¿no? Nos imaginamos dos personas hablando. Pero el vínculo es una estructura triangular, incluye un sujeto, un objeto y un intercambio simbólico o material entre estos dos, ¿no? Y dice que es bicorporal y tripersonal. ¿Por qué bicorporal? Porque podemos pensarlo en dos cuerpos, ¿no? Pero tripersonal es más allá que lo que venimos hablando. Es este tercero estructurante de la fantasía, es este tercero proyectado, fantasiado, que nos reúne en ese vínculo. Por ejemplo, ustedes, que vivencian el grupo operativo. El tercero estructurante es esa tarea que los reúne en ese grupo, ¿sí? Es importante este concepto del tercero estructurante, porque cuando no está este tercero estructurante, el vínculo, digamos, el grupo, sí, el vínculo se deshace fácilmente, porque tiene que estar esa pata, digamos, fantasiada, vuelvo a repetir, proyectada, que nos reúna, ¿sí? Por eso decimos que el vínculo es complejo,
ya que incluye estas tres partes, el sujeto, el objeto y su interacción, y estos momentos de comunicación y aprendizaje. Esto último es importante, ¿por qué? Porque no es lo mismo, digamos, como yo les puse en el ejemplo bastante banal, coloquial, pero que lo podemos imaginar bastante, es que si yo voy a comprar en esa interacción con el otro, no hay nada mío que se esté poniendo ahí, simplemente es una relación material, voy a ir a comprar algo al supermercado. Pero si yo hablo con un amigo o con un grupo de amigos, o mismo ustedes con un grupo operativo, hay algo de ese esquema referencial que yo mucho habla, que se reestructura y se vuelve a reestructurar. Hay algo que se mueve ahí, ¿sí? Se transforma el vínculo en esa interacción. Entonces es muy importante esta diferencia que nosotros como psicólogos sociales podamos hacer, que cuando hablamos de vínculo no hablamos de vínculo como coloquialmente se habla de vínculo, es el vínculo más allá, es el vínculo como una estructura compleja, triangular, ¿sí? Piénselo literalmente en un triángulo, a mí me sirve mucho lo visual para imaginarlo. Se involucran, acá decíamos, maneras de pensar, de sentir, de hacer. En síntesis, dice entonces, está constituido por una multiplicidad de elementos interrelacionados e interdependientes, ¿sí? No es dado, es algo que deviene, es algo que se construye y que se hace, no es un conjunto terminado. Vieron que muchas veces se usa esto como, bueno, tengo un vínculo con tal persona o tengo un vínculo con tal otra. Bueno, el vínculo para nosotros constituye esto, maneras de pensar, de sentir, de hacer, y que hay que construirlo, ¿no? Hay que poner de nuestro esquema referencial y aceptar del otro esquema referencial para constituirlo. La gestaltum, esta estructura, estructurándose en constante estructuración, no es dado. Es muy importante. Bien, acá les puse la imagen, como les decía, más visual, ¿no? Que está el sujeto, esa interacción de comunicación y el objeto. Ahí me interesa acá ver que entre este sujeto y este objeto hay una línea horizontal, ¿no? Que plantea este opillón de la horizontalidad. Hay algo que une a ese sujeto y ese objeto, y entre medio se tiene que dar esa interacción y comunicación para que ocurran los procesos de aprendizaje, ¿sí? Entonces tenemos los procesos de aprendizaje y comunicación, y ese tercero como punta que nos estructura y que nos arma en esta interacción. Okay, ahí va. Ahí va. En el medio tenemos esta espiral dialéctica que ustedes seguramente habrán escuchado ya, ¿no? Que a veces tenemos momentos descendentes, momentos ascendentes, momentos donde estamos ahí oscilando en el medio, pero es importante el concepto de espiral dialéctica, porque es una dialéctica. Estamos en constante idas y vueltas, subidas y bajadas, ¿sí? No es fijo, como dijimos, estructurándose, es algo que se construye y que hay que poner de uno, ¿no? Obviamente. Bien, como concepto central del ecropichoniano, objeto de la psicología social. Como decimos siempre, es la mínima unidad de análisis de la psicología social. Repito, el vínculo es la mínima unidad de análisis de la psicología social, ya que es la estructura que sostiene la subjetividad. Ahora vamos a entrar más en esto porque se sostiene la subjetividad. No hablamos de sociedad, hablamos de ámbitos, ¿no? Fíjense cómo siempre vamos marcando nuestro objeto de la psicología social, ¿no? No hablamos coloquialmente de la sociedad, sino nosotros hablamos de ámbitos, de lo grupal, de lo institucional, de lo comunitario, que estos en conjunto constituyen la estructura, constituyen la subjetividad, esta estructura vincular, ¿sí? Dice, no hay nada en el sujeto que no sea resultante de esa interacción con otros grupos y clases. Por esto decimos que esta estructura vincular sostiene esta subjetividad a través de esas interacciones que se van formando. ¿Okay? Entonces tenemos estos ámbitos por los cuales se constituye nuestra subjetividad a través de las estructuras vinculares que se van dando en esos ámbitos. Bien, tenemos el protovínculo. Como ven, voy a hacer una salvedad antes. Vamos a hablar capaz acá en el Power o me van a escuchar decir madre. Siempre hablamos de funciones, ¿sí? Función materna, paterna, no la madre en sí como la tenemos internalizada,
sino ese otro primordial, que otro primordial, el concepto per se, viene de Lacan, ¿no? Que Pillon también dialoga mucho con Lacan, pero, eh, pero bueno, esta salvedad, no estamos hablando de madre como tal, sino puede ser un abuelo, un tío, ese otro cuando estoy hablando de esto seguro ustedes ya imaginan, ¿no? Esos otros que fueron muy significativos en sus vidas. Entonces estamos hablando de esos otros, ¿sí? Quiero hacer esta salvedad porque a veces uno resuena, bueno, hoy en día puede haber muchas figuras que cumplan con ese otro primordial, no necesariamente esa madre gestante, ¿sí? Bien, el protovínculo entonces puede ser llamado primer vínculo, eso es como la etimología de la palabra. Primer viene de proto, ¿sí? Protovínculo. Ese primer vínculo es una atadura que permite esa entrada al mundo. Es importante esta atadura, porque primero el bebé con su otro primordial, con su madre, su tío, el quien sea, está muy pegado, ¿no? Y esta alienación es significativa e importante en este primer momento, pero bueno, después es importante que esto se separe. Entonces, esa atadura al principio es muy necesaria y constitutiva, y que este protovínculo, nos va a ayudar a la entrada a la cultura, ¿sí? A la ley, a la cultura, a vivir en sociedad. Nos va a ir llevando, piénsenlo, de la mano a entrar en este mundo nuevo que estamos conociendo. Entonces esa madre, como puse ahí, o ese otro primordial, al tocar ese bebé, sonreírle, alimentarlo, significa este sujeto. ¿Qué quiere decir? Lo carga de significado, ¿no? Le va mostrando en qué momento se come, en qué momento se duerme, cómo se habla, ¿no? Vieron que el bebé al principio mira todo como muy sorprendido. Bueno, está reconociendo este mundo y son esos otros primordiales que van llevando de la mano a ese bebé, perdón, a este mundo nuevo. Le transmite tiempos, aromas y lenguaje que son los de la cultura justamente. Estas distancias que le decía yo, corporales, que primero puede estar más pegado, después más distante, son un cúmulo de significaciones que se transmiten desde los primeros años de este con su madre. Por ejemplo, ponía ahí en la bibliografía que ustedes tienen para leer, ¿no? La madre cholla, que tiene a su bebé pegado las 24 horas de su pecho, ¿no? Transmitiendo las modalidades de la cultura, las significaciones que su cultura le otorga, el sentido de familia, ¿no? Que en todas las culturas no es igual, ¿no? La importancia que se le da a la familia, el lugar que ocupa la familia, las relaciones de pareja, de amigos, cada cultura va a variar. Y eso también es lo rico de la psicología social, que nosotros podamos diferenciar los vínculos en cada cultura, cómo se dan, por qué se dan de esa manera en dicha cultura, cómo fue ese pasaje del grupo, digamos, culturalizado. Toda cultura llega al bebé a través de la madre o ese otro primordial como bien les puse ahí. Bien, vamos a seguir. Bien. Para Pillon, dice, la constitución de la subjetividad la debemos ubicar desde los primeros ámbitos, ya que incluye elementos de lo grupal, que es lo familiar, podemos pensar, no incluye, no es exclusivamente familiar, lo puse como un ejemplo, familiar, posicionamientos en lo institucional y lo comunitario. Esto también es lo rico de la psicología social, perdón que parezca una fan, pero es que es realmente rico de la teoría de la psicología social, ¿no? Que a diferencia de otras teorías, como después vemos el psicoanálisis, se trata de una relación más dual, sujeto-sujeto, líder-sujeto. Acá Pillon nos está diciendo algo muy importante. La subjetividad no se constituye, como le decía hace un rato, por esa madre o ese otro primordial. Acá él dice, bueno, hay que hacer un stop. Todo esto también, lo grupal, la familia, los amigos, lo institucional, la escuela, lo comunitario, esos lugares comunitarios donde también vivimos en nuestra temprana infancia y nos constituyeron. Armamos, como dice una profesora, ese edificio. Por tanto, a diferencia de otras teorías, la que aporta Pillon es la constitución de la subjetividad, va mucho más allá de una estructuración edípica. Como les decía, madre, padre, fin del Edipo, no. Acá se trata de otras entradas del sujeto al mundo que la constituyen. Por ejemplo, el ámbito institucional. Bien, la escuela
es la experiencia escolar, disculpen, es un ámbito institucional clave en la formación de la subjetividad. A través de la interacción con maestros, compañeros, los niños no solo adquieren conocimientos académicos, puramente académicos, sino desarrollan normas de comportamiento. Como les decía, la ley en esa madre, bueno, el ámbito institucional también impone la ley. La hora del recreo, la hora de estudiar, la hora de interaccionar, ¿sí? Desarrollan normas de comportamiento, roles sociales, qué rol cumplimos en cada grupo en los que estamos insertos. No es lo mismo la escuela, el terciario o nuestro grupo familiar. En cada ámbito nosotros cumplimos cierto rol diferente, que es sano que así sea, ¿no? Que vaya siendo flexible a donde estemos, porque eso significa que estamos abiertos a disposición del otro, de los múltiples, digamos, esquemas referenciales de los otros. Si yo mantengo, ¿no?, ese rol rígido, estructural en todos los ámbitos de mi vida, bueno, ahí hay una alarma que se nos prende como psicólogos sociales, porque el rol es flexible, debe así serlo. Constituyen su identidad en relación con los otros. La escuela enseña a los individuos cómo funcionar en contextos sociales más amplios, adaptándose a reglas y expectativas, lo que contribuye a la formación de la subjetividad. Ven, ahí vemos como a niños pintando un mural, después como viajando y experimentando el mundo. Bueno, estas imágenes a mí me parecieron muy ricas. También, ¿no?, que están dibujando ese mundo, porque están entrando en él, ¿no? Es importante. Bien. El ámbito comunitario, como decíamos, el grupal, el institucional y el comunitario, son esas tradiciones, prácticas comunitarias, como festivales locales, rituales religiosos, celebraciones nacionales. Les puse así varios como para que también vayan imaginando a qué nos referimos cuando decimos ámbito comunitario. A través de la participación en estas actividades, internalizamos valores, como les decía, normas, expectativas de su comunidad que influyen en esa identidad personal y colectiva, ¿no? Eso es importante. Se trata también de aportar al afuera, no solo en cómo me constituyo, sino qué constituyo y cómo soy, cómo me relaciono en la comunidad. Proporcionan sentido de continuidad, acá vamos a decir nosotros capaz sentido de pertenencia, ¿no? Cuando estamos muy involucrados con algo sentimos esa necesidad de estar, de poner el presente, de ir, ¿no? Como ese sentido de pertenencia que nos mueve, ese tercero estructurante, ¿no?, que constituye ese encuentro con los otros. Entonces vamos a decir ese sentido de pertenencia, ese arraigo, la pertenencia cultural, que es fundamental en la formación de la subjetividad. Bien. Vamos ahora con aportes de Pichon. Bien. Estas son las dos dimensiones que Pichon aporta en el ecropichoniano, ¿no? La dimensión psicosocial y sociodinámico. Es bastante simple, ¿no?, que lo psicosocial remite más a la verticalidad, pensémoslo, ¿no?, a nuestro mundo interno, a nuestra subjetividad, ¿no? Acá ponemos Freud, porque Pichon, si se dan cuenta, también la bibliografía va haciendo todo el pasaje, o va tomando en realidad cuestiones psicoanalíticas. Entonces acá lo traemos a Freud. Freud puede decir que el vínculo que el vínculo psicosocial es entre estas instancias psíquicas, entre el ello, el yo y el superyo, ¿no? ¿Por qué? Porque remite a una unidad psíquica individual. Podemos decir que eso es lo psicosocial. Eso es un ejemplo, ¿no?, para que solamente les sirva de ejemplo. Entonces el psicosocial remite a esa trama de vínculos internos y refiere a componentes subjetivos de la verticalidad individual. Pero el que resalta Pichon es el sociodinámico, que tiene que ver con los vínculos de cada sujeto con esos otros, ¿sí?, en las distintas redes vinculares que determinan su existencia, o podemos decir en los distintos ámbitos también que determinan su existencia. Pichon resalta que el aspecto sociodinámico, como dije recién, es el más potente para la psicología social, ya que trata de la conceptualización de los efectos vinculares sobre la subjetividad. Bien, es importante cuando Pichon propone la dialéctica intersistémica e intrasistémica.
¿no? Esta dialéctica, es lo intrasistémico es lo que yo tengo en mi mundo interno. Fíjense cómo todo se puede articular y articulándolo también es más fácil de comprender. Como esto intrasistémico, este mundo interno subjetivo, se relaciona, o sea, dialectiza, se puede decir, con eso intersistémico, con lo que no tiene que ver conmigo, con lo que está en ese mundo externo, pero que entra en interacción a través de esa dialéctica. Entonces, por eso acá Pillon resalta esto, que lo sociodinámico es lo más potente porque se trata de esas dos patas eh, que conceptualizan estos efectos vinculares de la subjetividad. Bien, acá tenemos una diferenciación importante con el psicoanálisis, ya que como decimos es una, digamos, es una estructura dual, ¿no? Hay un sujeto y un líder. Determinar el rasgo común que tienen entre sí los integrantes del colectivo no permite ver más allá, como que se centra bastante en las diferenciaciones que hay y es como un vínculo unidireccional, ¿no? Hacia una persona o como podemos ver en terapias, ¿no? Que es uno a uno. Bueno, lo potente que Pillon introduce es una epistemología convergente. Y me quiero detener en epistemología convergente porque lo van a escuchar mucho, seguro lo escucharon. Es importante entender por qué epistemología convergente. Antes, ¿no? La ciencia y digamos, el mundo de la ciencia en general, había una epistemología divergente, ¿no? Entender a la mente y al cuerpo como entes separados, ¿no? La mente funciona de este lugar y la mente, el cuerpo funciona en este otro lugar, como que no se interaccionan. En cambio, luego, ¿no? Las investigaciones derivaron en que, bueno, pueden pensar que realmente tienen mucho de común. La mente y el cuerpo están interrelacionados, ¿no? Como hoy la OMS dice que no. La salud es un completo estado de bienestar psíquico, físico, mental, ¿no? Comprendiendo este mente y cuerpo como una unidad. Entonces es importante esto diferenciarlo y que ha sido unificado por las ciencias, como les decía, la psicología social, la sociología, la ecología, ¿no? Que habla Jean Rivière de una selva de vínculos, ese concepto tan potente de Pillon, bueno, cómo se van interrelacionando todas estas teorías. Desde la complejidad y la interacción entre el psicoanálisis y la psicología social norteamericana, Pillon permite pensar factores estructurales que determinan las diferencias que todo un grupo existe. Entonces, con esta epistemología convergente, con esta multiplicidad de teorías, Pillon va encontrando estos factores estructurales que diferencian al grupo, ¿sí? Perdón, y las diferencias, perdón, que en todo grupo existen. Entonces, el psicoanálisis veía una estructura más dual, la homogenización que había, en cambio, la psicología social va a ver más la heterogeneidad. ¿Qué pasa ahí y qué diferencias hay que en todo grupo haya, ¿no? Que hay. Se toma, sí, del psicoanálisis la noción de inconsciente, porque vamos a hablar de fantasías, la diferencia entre lo manifiesto y lo latente, ¿no? Este iceberg, la punta del iceberg más manifiesto y lo más latente, lo más debajo, la noción de transferencia, entre otras. O sea, sí vamos a usar conceptos psicoanalíticos, por eso es importante entenderlos. Pillon distingue dos modalidades vinculares tomando conceptos kleinianos, ¿sí? Melanie Klein era una psicoanalista también, que bueno, siempre que hablamos de Melanie Klein aparece pecho bueno, pecho malo, ¿no? Como que eso es lo único que tenemos de ella. Pero bueno, habla de que en la primera infancia hay una posición más esquizoide, que significa esto, que hay, digamos, primero me dan la teta, estoy hablando de conceptos psicoanalíticos, pero para que se entienda que es esquizoide y depresivo, de dónde toma Pillon, ¿no? Primero me dan la teta, después me la sacan y como pecho bueno, pecho malo, ¿no? Como una separación, eso significa esquizo, ¿no? Separación, escisión, y después puede integrar que el pecho corresponde a una madre, que no es el pecho separado de la madre, sino esa madre que inviste al bebé. Entonces hay una posición más depresiva. Para Pillon el vínculo esquizoide define esta modalidad vincular que tiene que ver con lo dilemático, ¿sí?
siempre habrán visto lo dilemático y lo dilemático y llegar al problema, ¿no? Lo dilemático son dos posiciones opuestas que luchan sin, digamos, involucrarse mucho en la integración de eso, ¿no? Yo pienso esto, vos pensás esto, hasta acá, como un juicio de valores. En cambio, ese tercero actúa totalmente idealizado o totalmente persecutorio. Piénselo, bueno, malo, blanco, negro, ¿sí? Como escisión. Piénselo como separación. En cambio, ese pillón, el vínculo depresivo, implica una tolerancia a la contradicción, ¿no? El reino de la incompletud, del no todo. Hay ambivalencia, hay conflicto, y su lógica es no polar, ¿sí? No es blanco o negro, sino que hay una integración. ¿Bien? Esta mediación se produce, en esta mediación, o sea, entre el vínculo esquizoide y paranoide, acá lo que hace también Pillon no es primero pasa esto y después pasa esto, como les dije en la teoría de Melanie Klein, sino es en esta mediación, que primero sí estamos bastante persecutorios, ¿no? Cuando tenemos un grupo, que estamos como, bueno, vos opinás esto, yo opino esto, y hasta acá se acabó. En esta mediación entre el esquizoide y después depresivo, después entender que yo tengo que construir con ese otro, si no, me quedo en esa posición y como, bueno, primero me equivoqué de lugar, ¿no? Acá buscamos esa integración, poder, bueno, tomo estos aspectos y estos aspectos pongo de mí para llegar a construir esa tarea, ¿no? Entonces, entre esta mediación entre lo esquizoide y lo depresivo, toda situación litigiosa siempre parte de una situación dilemática, hasta que, bueno, luego se empieza a problematizar la cosa, ¿no? Problematizar es, bueno, generar un problema y buscar una solución, ¿no? En lo dilemático no está la problemática, está el dilema, lo polar. En cambio, la problematización se puede poner nombre, bueno, ¿cuál es el problema? Ok, ahí ya hay una pregunta, ahí ya nos lleva a una posición de, listo, este es el problema, bueno, hay que generar movimientos para que este problema pueda disolverse o no ser tan como así, como persecutorio, ¿no? Aportes de Electro de los fenómenos grupales. Y acá tenemos el concepto de portavoz, que es el que más interesa en esta instancia donde ustedes están cursando, ¿no? Los roles permiten arrojar luces sobre el sentido que tiene ciertos fenómenos grupales agenciados por alguno o alguno de los integrantes. Y John describe este rol de portavoz en un sujeto que, a ver, sin ser consciente de ello que expresa, de ello que enuncia, con sus palabras, con sus acciones, es emergente de una situación grupal. Entonces, desde mi verticalidad, por ejemplo, el portavoz desde su verticalidad enuncia, dice algo que tiene que ver con una situación grupal, ¿sí? Esto es importante también, sin ser consciente. No es que yo voy a decir, enuncio esto porque esto está pasando en el grupo, no. Como, bueno, a mi grupo me está pasando esto, para ponerlo coloquialmente. También veamos esto que no es todo lineal, ¿sí? Si yo digo el portavoz vehiculiza el emergente, bueno, estamos en psicología social. Tenemos que ver, como yo les decía, lo de vínculo, no coloquialmente cómo se utiliza el vínculo, sino el vínculo para Pillon Rivière, lo mismo. Todos los conceptos que veamos, traten de llevarlo más allá, ¿sí? De no tener un pensamiento tan lineal, sino de poder ir problematizando estos conceptos, preguntándose qué quiere decir cada uno y yendo más allá de ellos. Entonces, como les decía, no tiene que ver con algo que diga, uy, pasó esto en el grupo, voy y lo digo. Eso no es el portavoz, ¿sí? Entonces es algo que no lo hace consciente el sujeto que lo anuncia, pero que hace que dice en relación con ese acontecer grupal. Emergente y portavoz constituyen una unidad de trabajo. Es importante esto, ¿por qué? Porque son funcionales a ese tercero estructurante que hablábamos al principio, a esa tarea, a ese grupo, ¿sí? Constituyen entre ambos una unidad de trabajo. ¿Por qué? Porque nos están enunciando algo del acontecer grupal. Porque como coordinadores futuros, que el coordinador lo leerá, es, bueno, ¿qué está pasando en ese grupo? Por eso es tan potente eh, digamos, el rol. Uno remite al otro.
uno aclara al otro. El portavoz aclara al emergente y el emergente aclara al portavoz. El portavoz remite al emergente y el emergente remite al portavoz. ¿Sí? Bien. En los grupos operativos de aprendizaje, lo que el portavoz expresa no es la enfermedad subyacente, sino un modo particular de abordaje de la tarea, como les decía. Es un modo de entender y la unidad de trabajo, ¿no? Un tipo de fantasía inconsciente, por eso decíamos en psicoanálisis vamos a tomar inconsciente, fantasía, bueno, ven cómo todo va relacionándose. Un tipo de fantasía inconsciente y ansiedad básica, ¿no? Las ansiedades básicas, miedo a la pérdida, miedo al ataque, todo eso se juega en los fenómenos grupales. Y es sano que así sea, ¿no? A veces uno lo vivencia como algo perturbador, que obtura, o que se enoja con capaz las problematizaciones que suceden en un grupo, pero es sano que así sea, es sano que en un grupo haya divergencias y diferencias, ¿no? Eso es lo que nos constituye. También en un mundo como hoy es muy importante nuestro rol. Eso no nos podemos abstraer de eso, hay que pensar también en esto que es muy importante. En un mundo como hoy, tenemos que tener en cuenta eh, o enaltecer esas diferencias, ¿no? Entonces, me voy un poco. La fantasía inconsciente y la ansiedad básica son propias de lo que sucede con el portavoz y el emergente, que hasta el momento ha parecido implícito o latente, ¿no? Hasta el momento se mantuvo como dormido. Y cuando sale el emergente, bueno, ahí podemos ver que eh, podemos identificar el portavoz y el emergente. Entonces constituye, leyendo la filmina, considera que el grupo se produce una dinámica en la cual en un momento dado, algún miembro del grupo se le hace depositario de algo relacionado a la situación grupal. ¿Sí? Si me ven que repito o que insisto con lo mismo es porque realmente es necesario que esto se pueda entender de diferentes maneras que lo voy diciendo. Este miembro, convertido en portavoz, es quien denuncia el acontecer grupal a través de lo que dice o lo que hace. No denuncia con el dedo, sino denuncia de manera inconsciente. Bueno, me está pasando esto, bien. Enuncia algo sin tener conciencia de la significación grupal. Lo enuncia como propio, ¿sí? Bien. Acá habla de la teoría de las 3D, que va muy en correlación con esto del portavoz y el emergente, que la depositación, digamos, en sí misma es el proceso por el cual el grupo proyecta sobre uno de los integrantes las tensiones y conflictos grupales. ¿Por qué teoría de las 3D? Porque hay un depositante, un depositario y lo depositado. ¿Sí? Esta herramienta es propia de la psicología social para analizar los mecanismos transferenciales que ocurren dentro del grupo. ¿Sí? ¿Qué se está jugando en esa interacción? Bien. El depositante es el sujeto o grupo que deposita, ¿sí? Piénselo un poco como el banco, ¿no? Yo deposito acá algo. El depositario vendría a ser ese sujeto, ese otro, a quien se le deposita, y ese otro va a albergar las ansiedades de ese grupo que le está como manifestando inconscientemente o implícitamente. El depositado es propiamente lo que deposita, ¿no? Esa fantasía, esas ansiedades básicas, esa transferencia, esos sentimientos. Es un ejemplo liso y llano lo que puse acá, bastante básico, pero para que se entienda, a modo didáctico, no para que lo tomen tal cual a la letra, ¿sí? Esto, de nuevo, son conceptos que se trabajan y se van a trabajar de acá hasta que terminen la carrera, y es siempre bueno problematizarlo y cuestionarlo, ¿no? Yo soy el depositante y le digo al otro que las cosas no son como él las dice, ¿no? Pongo en tela de pongo en tela de juicio sus valores. El otro, o sea, al que le pongo en tela de juicio esos valores, pongo en tela de juicio sus valores, es el depositario, ¿no? Yo recibo esto que me están adjudicando. Y lo depositado es esa fantasía y la ansiedad latente que se juega dentro de una estructura grupal, estructura vincular. ¿Sí? Entonces, vamos de nuevo, repasemos. El depositante es el sujeto grupo al cual se le deposita. El depositario es a quien se le deposita y alberga esas ansiedades.
y el depositado es lo que se deposita, ¿sí? Fantasías, ansiedades. Podemos pensar que puede ser portavoz, ¿no? Que le decimos que está portavoceando el depositado algo que está pasando. El grupo me depositó esto inconscientemente, albergo esto y después hablo desde mi subjetividad para decir, no sé, vieron que en grupos como, uy, hoy estoy muy cansada, me duele el cuerpo, ¿no? Bueno, algo puede estar portavoceando, puede. Al principio hacemos hipótesis, como digo, no es lineal, no porque diga que está hablando del cuerpo y que está cansada, está portavoceando, ¿no? Todo se tiene que ver en esta estructura compleja que habla Pillón, por eso dice compleja, es multidimensional y compleja, porque las relaciones humanas son complejas y hay que entenderlas como tal, no podemos banalizar la interacción, ¿sí? Bien. Pillón introduce el rol boicoteador, que es una función estructural. Como decimos, tanto el portavoz, el boicoteador, no sé, el chivo emisario, cuando todos estos roles son estructurales y funcionales, ¿sí? Es más, Pillon en un momento dice como no verlos de esa manera, no verlos como algo estructural y funcional, estaríamos fallando en el análisis grupal. ¿Por qué? Porque algo anuncia, diga lo que diga, bueno o malo, algo está anunciando. Eso es lo importante. Eso es lo importante, lo que enuncia, lo que dice, en qué momento lo dice. Hay por ejemplo, la teoría de la comunicación humana de Pavlovich dice, el primer axioma de la comunicación es imposible no comunicar. ¿Sí? Está en nosotros como psicólogos sociales poder darnos cuenta de eso, no tomar, ¿no?, estas cosas personales, sino esto que comunica, bueno, dice algo del grupo porque lo dijo acá, ¿sí? Algo está aconteciendo, algo está pasando, y somos nosotros que, como yo digo, alumnos activos o coordinadores activos eh, debemos saber leer. Entonces es importante esto que son roles estructurales y funcionales. Cumplen un rol dentro de ese grupo. No están porque quieren, perdón por la palabra, pero molestar, ¿sí? Están por algo. Es agenciado por uno o por alguno de los integrantes, ¿sí? Es la clara expresión de la resistencia al cambio. El rol boicoteador se le adjudica la resistencia al cambio, ¿sí? Este rol que, bueno, como que el grupo está avanzando y quiere como ir más adelante y hay uno como, o uno o unos eh, que, que, bueno, tiran más para el otro lado, se puede decir, ¿no? Es importante saber que estos roles no son fijos, sino que pueden ir variando, ¿sí? En un momento fui o soy portavoz, en otro momento hice, la verdad que en esa autorreflexión que uno hace en los grupos, no estuve más este lado boicoteador, ¿no? Es una resistencia al cambio que se opone a la realización de esa tarea, en la que el grupo es transformado y transforma. Eso es importante. Este rol va a transformar al grupo porque el rol es parte de ese grupo, lo va a transformar, quiera o no, y el grupo también se transforma, ¿sí? Porque al pasar, ¿no? Al pasar estos roles, capaz que obturan más la tarea, el grupo poder acobijar ese rol y llevar, ¿no?, hacia una adaptación activa al cambio, todos juntos y en función de ese tercer estructurante que es la tarea, el grupo se transforma. Como decíamos, lo dilemático y lo problemático. Al problematizar las situaciones, el grupo se transforma, porque pudo integrar, pudo estar en ese vínculo, acuérdense, más depresivo, depresivo suena feo, pero es en esas dimensiones que lo pone Pillon, en ese vínculo donde integra, donde bajan un poco más las resistencias y se puede llegar a un núcleo común entre todos, tirando, ¿no?, para esa tarea que nos compone hoy. No debemos alarmarnos, como bien dice Pillon Rivière, si entendemos que es una función estructural y que expresa una necesidad. También esto es importante, que siempre está latente. Puede manifestarse de una manera más o menos aguda o sintomática, ¿sí? Pero hay que saber leerlo y evitar la satanización, ¿sí? Esto es importante, que dice que expresa una necesidad. Siempre que hay tensión en un grupo, eh, perdón que lo ponga en la infancia, pero es muy representativo, cuando teníamos una necesidad de alimentarnos, llorábamos, ¿no? El berrinche de niños es una necesidad de autoafirmación, ¿no? Estoy yo acá y estoy expresando una necesidad. Bueno, un poco
en la adultez nos pasa lo mismo, un poco, digamos, tamizado, pero un poco nos pasa lo mismo. El rol boicoteador denuncia, ¿no? Hay una tensión que el grupo está atravesando. Bueno, esa tensión expresa una necesidad. Por eso van a escuchar mucho a la distancia, ¿no? De, 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 de que no es un capricho, digamos, un problema grupal, sino que están expresando algo. Bueno, ahí estamos nosotros para leer qué se está expresando. Y es muy importante esto, ¿qué tengo? Le dice el doctor, emociones sin gestionar, ¿no? Es muy cómico esto de lo resistencial. Lo resistencial hay algo que no quiero gestionar, ¿no? Como hay emociones eh, que no puedo hacer con el grupo. Bien, bien. Ahora vamos a hablar un poco de la verticalidad y la horizontalidad que se da en todos los fenómenos grupales. Bien, Pillon primero vamos a hacer una breve introducción. La verticalidad y la horizontalidad se juntan en un momento determinado, ¿sí? Se juntan los vectores que constituyen eso esencial del grupo operativo, que es la operación grupal. O sea, vamos a ver ahora fragmentado, línea horizontal, línea vertical. Pero tenemos que entender que estos se entrecruzan y forman esta operación grupal, ¿sí? ¿Se acuerdan del triángulo? La horizontalidad entre un sujeto y un objeto. ¿Qué es el sujeto? Lo pone en términos de objeto por relación objetal, pero es sujeto, ¿sí? Sujeto, objeto, no sé si lo tengo, bueno, pero se me va a ir el pavo. Pero bueno, sujeto, objeto, en esa horizontalidad, ¿no? Acontece el grupo. Ahora vamos a ver las contingencias que se dan. Pero estas unidades de trabajo, cuando operan de manera, digamos, juntas, ¿no? Complementariamente, funcionan para esta unidad de trabajo que es el grupo. Entonces, reconoce esta horizontalidad grupal Villon-Rivière como un factor común que corresponde a la identificación de cada integrante del grupo con los otros. ¿Sí? Entonces, la horizontalidad es la identificación de cada integrante de ese grupo con los otros. Villon avanza sobre la investigación del vínculo social preguntando, ya no por lo que hay en común, ¿no? con los integrantes, sino por las diferencias. Eso es importante, ¿no? Entonces, esa horizontalidad representa lo común del grupo y la verticalidad ya representa la diferencia, ¿sí? Lo que nos hace únicos como sujetos y lo horizontal es lo que nos hace únicos como grupo, poder llegar a esa horizontalidad, por identificarme con el otro, tener pertenencia grupal. Esa es la horizontalidad, ¿sí? Representa la particularidad, la línea vertical, perdón, representa la particularidad de cada integrante, que es la dimensión psicosocial. Lo articulo, ¿se acuerdan más arriba que habíamos visto? Lo psicosocial y lo sociodinámico. Lo psicosocial correspondía a una posición más verticalista, más de nuestra propia subjetividad, como decía Freud, las interacciones entre las instancias psíquicas, y lo horizontal forma parte de lo sociodinámico. ¿Ven cómo se va articulando todo y es muy rico de verlo así? Bueno, lo psicosocial que remite a la constelación de los vínculos internos. Entonces, lo importante de esto que es que entre estos, que entre lo horizontal y lo vertical, puede haber una complementariedad, ¿sí? Que yo pueda poner aspectos míos de mi propia subjetividad en el grupo y que a la vez, en esa horizontalidad, pueda haberme identificado en ello, ¿no? En los otros integrantes del grupo. Bien. Yo no sé si quieren hacer un micro recreíto. Yo sé que lo hacen, por eso te pregunto. Si les parece, nos quedamos, digo, acá mismo en el enlace. Pueden apagar la cámara, ir al baño, lo que quieran, y nos encontramos en 10 minutos, 10 y 26. Perfecto, así recargan energía. Gracias. No, a vos, Marti.
Bueno, ¿estamos? ¿Vamos volviendo? Así Martina retoma. Ahí estamos. Ahí voy a compartir. Ahí estamos. Ya lo pasamos. Bien, estamos acá. Bien. Bueno, vamos a seguir hablando, finalizando con esto, hablando de la importancia del vínculo y la comunicación. Dos, digamos, patas fundamentales para la psicología social, entre otras. Acá volvemos un poco porque vuelve a hablar de estos primeros años, pero en cuanto a la comunicación, ¿no? Que la conformación de esta estructura, como venimos viendo, abre al sujeto poder constituirse como tal y posibilita la emergencia del sujeto. Esto es lo que venimos charlando, pero lo interesante acá es lo que habla Spitz también, ¿no? Del marasmo. Spitz notaba que estos bebés hospitalizados se morían, aunque cubrían sus necesidades básicas de supervivencia, ¿no? Los alimentaban, digamos, pero nada más que eso. En época de guerra, bueno, había todo un contexto bastante traumático, pero bueno, los bebés estaban ahí, se los alimentaba, pero morían igual. Esto Spitz le adjudicó el nombre de marasmo a estos niños que morían presentando delgadez extrema, como repito, aunque eran alimentados, ¿no? Esto ejemplifica y empodera la importancia del vínculo y pondría yo de la comunicación, porque a estos bebés les faltaba la pata, como dice, afectiva, emocional, y no estaban empapados de afecto por un otro que acaricie y los mire. Agrego, que les hable. La importancia del lenguaje, la importancia de la comunicación. Digo, eso es lo que nos separa un poco de los animales, se comunican los animales, pero digo, la entrada al lenguaje, ¿no? Es alguien que los mire, que los acaricie, que los invista, que les hable. La identificación del niño con su madre o con ese otro primordial no se reduce a una imagen, ¿no? Como les decía, figura madre, figura otro primordial, sino a una estructura vincular, como esa madre que empapa de cultura y significa el cuerpo del bebé. El vínculo no es solo verbal, es un vínculo que se construye a través de la mirada, la piel, el olor, ese vínculo intrauterino, como decimos que existe, ¿no? Esa fantasía que hablábamos hace un rato de tener al bebé o de cómo va a ser el bebé o a qué colegio va a ir, bueno, se va a juntar con el compañero, bueno, todo eso genera, ya hay un vínculo con ese bebé que se posiciona desde un lugar, ¿no? Este otro es constitutivo para este cachorro humano. Todo esto produce puntos de fijación, debilidad, y esta multidimensionalidad del vínculo es lo que luego va a permitir el planteo de áreas de representación de estructuras vinculares. Porque acá radica la importancia de por qué estamos hablando de esto. Porque estos vínculos primeros van a permitir o delimitar puntos de fijación que después se van a representar en el área de Blecher de 1, después que lo vamos a ver con conducta, 1 cuerpo, 2 mente, 3 mundo externo. ¿No? Que cada quien, después lo vamos a ver mejor, pero bueno, cada quien tiene ese, ¿no? Es más corporal, es más pensativo. Yo siempre pongo el ejemplo de un colectivo cuando se rompe. Hay uno que va a estar pensando, no, bueno, pero ¿qué pasa? Que llego tarde, no sé, llamo a alguien para que nos venga a buscar, me voy, me tomo otro y se sienta, se queda sentado en el lugar. Hay otro que se para, no sabe para qué, pero se para y empieza a buscar soluciones, ¿no? Y hay otro que también empieza a como, bueno, preguntar al de al lado, o bueno, o qué pasa, o se baja, o empieza a ver qué pasó, no sé, contacto ya más con el mundo externo. Eh, entonces, bueno, estos puntos primarios protovinculares se van a relacionar con estos puntos de fijación que luego se van a representar en las áreas de la conducta. Por eso lo traemos, ¿sí? Porque uno dice, bueno, ¿por qué tiene que ver? Bueno, todo tiene que ver, todo se relaciona en un punto. La comunicación. Como les decía hace un rato, eh, bueno, vamos con esto primero. En 1957, Villon escribe Aplicaciones de la psicoterapia de grupo.
Ellos me hablar mucho de la funcionalidad de la locura, el vínculo con la psicosis, cosas que se escribieron muy, muy, muy atrás en el tiempo y hoy cambiaron bastante, mucho, diría yo. Pero bueno, para reducir rápidamente, él hablaba de una, digamos, de una locura que correspondía a esto, ¿no? A la falta de comunicación. Sigo. En este artículo relata una investigación que se llevó a cabo en el hospital psiquiátrico, donde estudiaron el problema del aislamiento y este trae aparejado la ruptura de la comunicación. Lo que ellos vieron que poco a poco el paciente aislado iba quedando fijado, alienado, si le quieren decir, ¿no? Desamarrado, sí, desamarrado del mundo externo, solo y fijado, ya que se le imposibilita la comunicación con ese mundo externo, detenido definitivamente en una comunicación interna, en un vínculo interno. ¿Sí? El problema, decía, no solo existe en el paciente, sino en el personal encargado de tratarlo. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo dejaron aislado en un lugar, digamos, solo, y se fueron dando cuenta que poco a poco, ¿no? Se iba alienando cada vez más, ya no hablaba, ya no comía, ya era como un ente, si quieren decirlo. ¿Por qué también traemos esto de la importancia de la comunicación? Como vemos al principio, todo quizás más color de rosa, en un mundo donde vamos a la escuela, nos institucionalizamos, pasamos por diferentes ámbitos, sin darnos cuenta en esa comunicación, uno va construyendo su identidad, su subjetividad con el intercambio con el otro. ¿Qué pasa cuando uno no la tiene? ¿No? Y la importancia de esto es que en nuestra profesión como psicólogos sociales somos facilitadores, o tendríamos que serlo, o hacia allí vamos, de esa comunicación, que la comunicación exista, que se pueda dar. Esto es un ejemplo demasiado, digamos, fatalista, pero que está bueno tenerlo, porque, bueno, esto pasó y acá está el ejemplo. Bueno, reflexionemos la importancia de la comunicación, ¿no? Es como un poco esto, polarizar para entender, pero no en un pensamiento lineal de que si no, no decimos lo que pensamos, vamos a terminar así, sino poder metaforizar un poco la cuestión. Entonces, ¿por qué la comunicación es importante? Porque es en este proceso de intercambio que como psicólogos sociales tenemos que proveer, ¿no? Que ese mundo interno y ese mundo externo se encuentren, que esas verticalidades y horizontalidades se encuentren, que puedan mediarse. Y como alumnos que estudian psicología social, también. ¿No? Empezar a ejercitarlo. No digo que a veces estemos encascados con una cosa, pasa, es sano, pero la importancia de problematizar, ¿no? De mover un poco las estructuras que subyacen en nosotros hace mucho tiempo y poder desestructurarnos para cumplir con esta tarea que es recibirse, ¿no? Como psicólogos sociales y ir practicándolo desde ahora, porque para eso es importante, pasar por estas instancias. Entonces, el grupo, como decía recién, es la estructura y la función, la estructura y la función de un grupo, cualquiera sea el campo de acción, donde vayan a intervenir, a estar o donde están ahora, están dadas por interjuego de mecanismos de asunción y adjudicación de roles. ¿Sí? Esto que hablábamos, los roles son importantes, asunción y adjudicación. Hay alguien que, digamos, pone la ficha y hay alguien que toma esa ficha y la hace propia, ¿no? Siempre estamos hablando de muchos, ¿no? No estamos hablando solamente, bueno, yo voy a ser el que portavocea, o yo voy a ser no, o que el que boicotea, no. Se trata de una interacción compleja, multidimensional de la que estamos hablando, ¿sí? Eh, Adjudicación y asunción de roles. El grupo operativo se caracteriza por estar centrado en una tarea. Esto lo vemos, esto es como un recorrido por donde fuimos pasando, ¿no? Hay una dialéctica intrasistémica sistémica e intrasistémica. Lo intra es lo que nos corresponde a la dimensión psicosocial si quieren, a nuestra dimensión vertical si quieren, a la verticalidad, a este mundo interno, a esta subjetividad, y la intersistémica es este pasaje a la horizontalidad, a la dimensión sociodinámica, ¿vieron cómo todo va como tomando su relación? Es ese pasaje a ese mundo externo. Es una estructura contradictoria. Esto también es importante. Tolerar la ambivalencia no es para todos. No es para todos. Más siempre hay que, sujeto en contexto. Más hoy, ¿no? Tolerar la diferencia, la ambivalencia, no hacer juicio de valor, no hacer juicio de... Es algo que es un desafío.
ya no es dado, ¿no? Es un desafío proveer espacios donde esto se pueda por lo menos vivenciar o dar la tolerancia a la ambivalencia. Ya que perdón, que el otro es imprescindible. Como vimos a lo largo de nuestra vida evolutiva, siempre estamos con otros, nos constituimos con estos otros y con las estructuras vinculares. El emergente, que va de la mano con lo que vimos del portavoz, ¿sí? Y las modalidades vinculares, lo esquizoide, lo dilemático, lo depresivo, la tolerancia a la contradicción, la posibilidad de dialectizar eso que pasa, ¿sí? La dialéctica, piénsenlo también en torno al espiral dialéctico, ¿sí? Hay cosas que a veces se van a contradecir, hay veces hay veces que va a haber más dialéctica, que va a haber más integración, que las cosas se pueden dar mucho más fáciles, y hay veces que no. Y ahí, cuando no, hay que, hay que, hay que reflexionar y hay que pensar en estos conceptos tan potentes que nos trajo Billon River. La fantasía inconsciente, que es esta dimensión simbólica de la estructura y vincular, ese tercero estructurante, ¿se acuerdan de que hablamos? Y estos roles que nos constituyen y hay adjudicación y asunción de los roles. ¿Sí? Bien. A ver, ya viene el... Estamos viendo tiempo. Bien, voy a leerles esta fábula para que podamos irlo después, lo pueden ir pensando. Durante la edad del hielo, muchos animales murieron a causa del frío. Los erizos, dándose cuenta de la situación, decidieron unirse en grupos. De esta manera se abrigarían y protegerían entre sí, pero las espinas de cada uno herían a los compañeros más cercanos, lo que justo ofrecía más calor. Por lo tanto, decidieron alejarse uno de otros y empezaron a morir congelados. Así que tuvieron que hacer una elección, o aceptaban las espinas de sus compañeros o desaparecían de la tierra. Con sabiduría decidieron volver a estar juntos. De esta forma, aprendieron a convivir con las pequeñas heridas que la relación con una persona muy cercana puede ocasionar. Ya que lo más importante es el calor de los... heridas que la relación con una persona muy cercana puede ocasionar, ya que lo más importante es el calor del otro y de esa manera pudieron sobrevivir. La moraleja de la historia es que la mejor relación no es aquella, ¿no?, que une a personas perfectas, sino aquella en la que cada individuo aprende a vivir con los defectos de los demás y admirar sus cualidades. Acá resalté admirar sus cualidades. ¿Por qué? Porque a veces entendemos que esto, ¿no? O ser buenos psicosocial, profesionales o ser buenos compañeros tiene que ver con aceptar el defecto. No, ojo con esto, alerta con esto. También es admirar la cualidad del compañero, de la compañera o del grupo que vayamos a coordinar en aquel momento, ¿sí? También es resaltar eso positivo. No hay que quedarse solamente en, bueno, la tolerancia, que tal vez la tolerancia tiene un doble discurso de tolero porque no puedo decir, porque bueno, tolero y me la banco, o tolero y es una actitud más pasiva. Bueno, ojo con esto, porque los defectos de los demás sí hay que aprender a vivir con eso. Y bueno, defecto, si nos ponemos más profundos, es bastante amplio. Pero bueno, también esto, admirar sus cualidades, admirar los valores, las potencialidades de cada uno en su verticalidad en un grupo, es muy rico también saber hacerlo. En los tiempos que corren, donde la competencia va por delante de la cooperación, donde la individualidad le gane partida a la solidaridad, debemos aprender de esta fábula. El individualismo, la avaricia, la envidia, el egoísmo nos aleja del humanismo que necesita el mundo. Y acá les puse, bueno, muchas gracias. Y acá también les quería leer. Yo traigo esto porque me parece ponerle una metáfora a todos los conceptos que vimos, me parece como rico, que a veces también queda como, uy, como la fábula del erizo. Uno se acuerda de a veces algunos conceptos por eso y por eso me parece rico. Y otro que les quería leer, que es de Bauman, hablando de la modernidad líquida, que dice esto de que la capacidad de convivir con las diferencias es un arte que, como todos los artes, requieren estudio y ejercicio, ¿no? Esto cortito, pues sigue, pero
Esto es importante, requiere estudio y ejercicio. El vínculo no es dado, se construye, es un arte, ¿no? Y en un mundo donde todo nos dice lo contrario, generar espacios de intercambio de comunicación, de, de intercambio de ideas, de diferencias, es un desafío que, bueno, creo que es muy valioso que ustedes estén apostando a eso, porque, bueno, de eso un poco se trató la clase y es lo que yo de mi parte les quiero dejar. Ahora sí, abro espacio si quieren preguntar o si quieren hacer alguna Muchas reflexión sobre gracias, el tema. Martina. A ustedes.